Bueno, yo empecé esta serie en 2001 y a ese momento no sabía que iba a ser una serie. O sea, estuve viajando por muchos lugares del mundo y haciendo fotos de paisajes, de ciudades. Después que había hecho muchas fotos, vi que había una consistencia en la manera que estuve haciendo estas fotos. Y desde un tiempo vi que esta fue una serie que me interesaba mucho. Y bueno, he trabajado ahora desde 2001 y he viajado por muchas partes del mundo. Y esa es la razón por que he tenido mucho tiempo en trabajar en esta serie. Y aún no sé si o cuándo se va a acabar, es una cuestión no muy clara para mí, pero hay tantos lugares en el mundo que aún quiero fotografiar. Y también hay lugares muy interesantes que aún no he ido. Bueno, el horizonte es un concepto muy interesante porque hay muchos niveles del sentido del horizonte. El primero, más sencillo, es la línea que separa el cielo y el terreno. Eso es más sencillo. El otro es el horizonte es lo más lejos que podemos ver, entonces hay algo más visual. Y esa es la razón que estas vistas son muy anchas y puedes ver mucho en una vista. Y la tercera definición del horizonte es el límite de lo que podemos conocer. Y eso es más una experiencia en ver estas fotos, porque no es tan necesario de conocer dónde exactamente están, pero cuando uno se acerca a las fotos, preguntamos cosas como, esto me recuerda de un lugar que conozco, o esto es muy parecido a algo que conozco. Y así la distancia entre lo desconocido y lo conocido se acerca más. Y espero que la experiencia en ver estas fotos es de saber que la distancia entre lo extranjero y lo familiar no es tan distante, que siempre se mezcla en cómo vemos nuestros entornos. Bueno, uso una cámara, una cámara de gran formato, de 8 por 10 pulgadas. Y es una cámara de diseño antiguo, pero está hecho más moderno. Y lo que me gusta de este tipo de cámara es un proceso muy lento. Y, tengo que pensar mucho en las posiciones de donde hago las fotos y las vistas. Y creo que con esos límites, creo que para mí hay más posibilidades porque tengo que pensar, hay más pensamiento. También las fotos son hechas de maneras más tradicionales, o sea, no son digitales. Y eso se da una impresión muy diferente que las fotos digitales, porque los tonos son más suaves y los detalles hay más detalle en las fotos. Y entonces las maneras son muy tradicionales, que se están usando más poco a poco en estos tiempos. Bueno, yo busco unos tipos de luz que unifican las fotos. O más precisamente, busco la luz durante tiempos nublados o durante tiempos cuando el sol está muy alto. Y la razón es para minimar las sombras y así revela más detalle en las fotos, porque cuando hay sombras muy fuertes se pierde mucho detalle en las sombras.
Y así es una manera de unificar las fotos y de enfocar a las diferencias entre lugares. Y así es los cielos, el cielo es lo más, bueno, hay el horizonte que unifica las fotos, pero también el cielo. Pero no es decir que el cielo no es vacío, porque es posible de ver mucho detalle, con muchos detalles muy sutiles en el cielo, con las nubes y los diferentes colores. Creo que hay una influencia muy fuerte para mí de vivir aquí, de nacer y vivir aquí en México, por muchas razones. La primera es que tuve la suerte de crecer en un contexto muy artístico en México. Mi padre fue arquitecto y diseñador en la Ciudad de México y, y sus amigos y la gente con que trabajaba fueron artistas, diseñadores y arquitectos. Y también cuando nosotros vivíamos en un recinto de 3 casas donde vivieron Ruth Rivera, la hija de Diego, también el pintor Rafael Coronel y mi madrina Graciela Moreno, que fue la subdirectora del Ballet Nacional de México. Y entonces, y en su casa habían muchas pinturas de Rivera, de Siqueiros, de Coronel. Y ese fue el ambiente en que crecí, donde el arte fue algo muy, muy normal. Y eso tuvo una gran influencia. Pero también la otra influencia fue de saber que tuve muchas conexiones internacionales, que mi familia estaba viviendo aquí en México, pero mi padre es de Inglaterra, mi madre de Malasia, y estuvimos viajando mucho durante ese tiempo. Y así es un sentido de tener muchas conexiones internacionales, y ese fue otro muy grande influencia en mi trabajo. Ahora mi trabajo nuevo es una serie que se llama Ciudades, y es diferente de que estas fotos en que las fotos son más grandes, son vistas desde posiciones altas de ciudades sobre todo el mundo, y son muy, muy detalladas, pero no hay tanto cielo, es más, más del terreno, más de las ciudades. Y bueno, y da una impresión muy diferente de las ciudades en que vivimos, las conexiones entre diferentes partes urbanas del mundo. Y también en las maneras en que las fuerzas sociales han construido ciudades muy, muy diferentes por todas partes del mundo. Y ese es el trabajo que estoy trabajando ahora.